Lo primero que me viene a la mente cuando me preguntan la situación de los aborígenes es que están lejos, que están muy lejos. Y no solamente en distancia, sino que están apartados del mundo, de la civilización. Tienen muy poco acceso a todo lo que nosotros estamos acostumbrados a tener todos los días. Hay que imaginarse un lugar que queda realmente muy alejado de la sociedad, a la cual acceder es muy difícil. El agua llegó hace poco, hay lugares sin luz, la situación económica es muy carenciada. Imaginémonos un lugar completamente excluido de la sociedad. Bueno, esto empezó en el año 2006. Conocí una misión de médicos que viajaban a Salta a hacer asistencia sanitaria. Participé de una de esas misiones y cuando conocí el lugar me di cuenta de que lo que más quería era volver y poder ayudar y aportar algo más. Santa Victoria Este tiene alrededor de 4.000 habitantes y los parajes tienen entre 50 a 100 familias. Son lugares muy pequeños y cada comunidad tiene su escuela primaria. Los chicos ingresan acá y en todo momento, desde la sala de 4 años, están hablando su lengua materna y nosotros les tenemos que enseñar a hablar en castellano. Y eso cuesta. Normalmente estas escuelas cubren el ciclo básico de primaria y cuando finalizan, bueno, el desafío de los chicos es seguir estudiando. Para todos nosotros lo normal es terminar la primaria y seguir con la secundaria. Los chicos allá no tenían alternativas para hacer la secundaria. Y bueno, Dale tu Mano nace entonces sabiendo la dificultad que había para los chicos en acceder a la escuela secundaria, la distancia, el costo. Lo que nosotros decidimos ofrecerles a los chicos era un apoyo fuerte para que ellos estuvieran motivados para seguir y completar su formación y terminar los estudios secundarios. Darle un programa de beca en el que Dale tu Mano le brinda uniformes, útiles escolares, un programa de maestros de apoyo para que los chicos puedan tener una asistencia académica y también un acompañamiento alumno por alumno de un tutor. Mi nombre es María Díaz, tengo 20 años. Mi nombre es Filberto. Yo me llamo Polonia Toledo. Mi nombre es Benita Díaz. Yo apenas terminé de la primaria, justo en ese momento llegaron ustedes. No tenía pensado en venir acá. Incluso mi vieja, mi mamá, no me dejaba venir. ¿Por qué? No sé. Yo le dije a mi vieja que necesito ir al colegio. Es difícil para un chico aborigen porque los padres no tuvieron la suerte de hacer un secundario, por lo tanto la motivación desde el hogar también es reducida. La escuela debe ser el centro de todas estas comunidades de Santa Victoria Este, ¿sí? Es el centro en la que puede mejorar y hacer que la comunidad crezca. Como siempre dicen, no hay que llevarles el pescado, sino enseñarles a pescar. Y bueno, la verdad es que enseñarles a pescar es eso, es darles educación para que ellos puedan salvarse a sí mismos. Hay muchas necesidades, por eso es importante para mí el estudio, tener el título, recibirse, y a eso voy yo. Me interesa porque para poder ayudar a mi familia, poder ser alguien en la vida. Sinceramente, a mí no me gusta estudiar, pero lo hago porque necesito saber y necesito tener un trabajo. Normalmente venían a primer año y terminaban abandonando. En cambio ahora veo de que hicieron todo el trayecto desde primero hasta quinto año y eso es muy significativo y valioso, ¿no?, para nosotros. Ya a partir de hace, no sé, 2 o 3 años que la Fundación está colaborando con estos chicos, se ha notado un mayor interés en seguir estudiando. Después quiero ser maestra jardinera. Policía. Me encantaría ser un oficial. Sí, quiero ser maestra. Ser profesor de agrónomo. El objetivo final del programa es que el chico termine la secundaria y una vez que termina, que pueda tener el acceso a poder seguir con estudio terciario, a que pueda desarrollarse en un trabajo más digno, que pueda realmente volver al paraje de donde él vino y ser orgullo de su comunidad. En definitiva, mi sueño para ellos es educación. Educación para poder salir adelante. Educación para ser fermento para la comunidad. Educación para, como enfermero, poder curar a los enfermos de la comunidad. Como maestro,
poder educar a los chicos de la comunidad. Eso es lo más importante, lo que más necesitan. Más allá del alimento, más allá de las casas de material, más allá de las bombas de agua, lo que más necesitan es eso. Así que yo creo que con la educación es como los podemos salvar. Yo, por suerte, los tengo a ustedes que me ayudan, me apoyan en el estudio. A los padrinos, agradecerles muchísimo y que sigan para adelante, que algún día van a ver bien los frutos que puedan llegar a cosechar de todo esto. A los padrinos le doy las gracias porque nos ayudó en muchas cosas. Todas las carpetas nuevas, las lapiceritas, llevamos al colegio, que ellos sacaban unas cuantas lapiceras y ¿puedo sacar tantas lapiceras? Y bueno, le digo, tengo padrinos que están en Buenos Aires, gracias a ellos, un montón le agradezco. Gracias por todo, por lo que hacen. Y espero que nos sigas ayudando y todo así para tener un título. Yo sé que no es fácil llegar acá, es muy lejos donde vienen. Gracias.